y divertido también en la medida de lo posible para todos. Mi nombre es Noemi Vico, soy compañera de Pedro, colaboro con él en muchos proyectos y bueno, mi labor hoy va a estar solo al inicio y al final, ¿vale? Para proponeros una pequeña actividad para interactuar con los maravillosos ponentes que tenemos esta tarde para vosotros, esta noche para nosotros. Lo voy a compartir con vosotros en la pantalla y dejaré también el código en el chat. Vale, lo tenemos por aquí. Durante toda la sesión vais a tener la oportunidad de lanzar preguntas a nuestros ponentes. Podéis, según vayan surgiendo los temas, que además Angélica va a ir conduciendo un poco esta mesa, tenéis la oportunidad todo el tiempo de ir dejando, utilizando estos códigos desde el móvil, vuestras consultas, vuestras preguntas y vuestros comentarios. Solo tenéis que, con el teléfono móvil o con el ordenador o con la tablet, con lo que tengáis, ir a menti.com y poner este código 71 76 18 3. ¿Vale? Os lo voy a poner también en el chat para que lo tengáis. Os lo iré recordando de vez en cuando para que lo... Ah, ya me han puesto por aquí ayuda, muchas gracias. Lo iremos recordando todo el tiempo y bueno, lo que queremos es que sea un espacio en el que todos podáis interactuar, aprovechando que tenemos aquí a estas personas tan interesantes y además unidas en un mismo momento, bueno, que tengáis esa oportunidad de interactuar, de saber, de preguntar, de incluso podemos lanzar alguna pregunta incómoda, algo de curiosidad, pues bueno, que lo tengamos presente. Al final de la sesión compartiremos estas preguntas y nuestros ponentes tendrán que contestar a lo que les hayáis solicitado, lo que les hayáis pedido. Los que ya hayáis leído el libro, pues podréis lanzarle a Pedro preguntas, los que estéis empezando con él también. Y bueno, queremos generar un espacio que se enriquezca entre todos. Y paso a presentarnos a Angélica, que Angélica va a tener una figura muy interesante durante esta sesión. Ella va a conducir de alguna manera este evento. Ahora os presentará a todos los ponentes y especialmente a Pedro. Y bueno, me ha tocado la difícil tarea de presentarla porque tiene un currículum increíble. Digo, bueno, yo me lo estudio y cuando lo he visto digo, ay, madre mía, ¿qué cuento yo de ella? Entonces, bueno, os voy a hacer un breve resumen y además con ayuda. Al final, y resalto 4 cosillas, Angélica, luego tú añade lo que veas que me falta. Abogada con maestría en alta dirección y administración pública, también doctora honoris causa, coach, conferencista internacional, experta en liderazgo, experta en igualdad, en un montón de cosas. Además, dirige la consultora Grupo COI, con la que también hace un trabajo maravilloso en México. Y bueno, ha ganado varios premios, entre ellos Micrófono de Oro 2018 y alguna cosilla más. Entonces creo que nadie mejor que ella para estar aquí con esas dotes de comunicación, con ese conocimiento de liderazgo del mundo de la empresa y bueno, también el toque de igualdad, por eso hacía falta que estuviésemos aquí unas cuantas mujeres también. Así que bueno, yo encantada de poder estar aquí con vosotros. Estaré pendiente del chat, si os parece, de todo lo que necesitéis. Y le doy paso a ella y al resto de ponentes. Muchas gracias a todos. Gracias, Noemí. Buenas tardes a todos. Para mí es un gusto no solo compartir esta presentación con un gran amigo, sino con líderes en las diferentes ramas y además con interesados en un momento dado en aprender de liderazgo. Amigos, compañeros de trabajo, finalmente hoy los que estamos aquí reunidos tenemos como objeto disfrutar de ese nuevo tesoro de Pedro, porque creo que este libro, quienes ya tuvimos la oportunidad de leerlo, es realmente un regalo en materia de mensajes y aprendizajes de liderazgo. Quisiera, si me lo permiten, presentar a los ponentes para que todos los conozcan, quienes nos ayudarán a compartir las ideas y además contrastar algunas, porque muchos tenemos
algunos libros en esta materia también respecto a las posturas que nos comparte generosamente Pedro en su libro. Nos acompaña Magdalena Zapata. Magda es una bueno, es administradora de carrera, eso es muy importante, pero se enfocó a la parte de emociones durante ya su ejercicio de la vida profesional. Tiene diversas certificaciones en coaching, sobre todo en trabajo en equipo y aplicaciones de programación neurolingüística. Es una novelista, un escritor extraordinario. Cuando vas leyendo cada una de las páginas de sus novelas, te atrapan, ¿verdad? Tortura de los intentos y Con olor a tinta corriente. Su más reciente novela es maravillosa. Ella es socia fundadora de White Mind Coaching. Es una apasionada no solamente de la escritura, sino de la lectura. Bienvenida, Magda, hoy con nosotros. Nos acompaña también Juan del Cerro. Juan es un convencido del potencial del emprendimiento social para resolver grandes problemáticas sociales. Juan es fundador de Disruptivo TV y Social Lab México. Él es ganador del Premio Nacional de Emprendedor. Y además algo que lo une con Pedro, ¿no? Pedro tiene ese mismo premio, pero en España. Entonces yo creo que hay un punto de convergencia sumamente interesante entre ellos dos. Es socio fundador de la Asociación de Emprendedores de México y autor de ¿Qué es el emprendimiento social? Conferencista y TED Speaker como tal. Gracias, Juan, por acompañarnos, hacernos ese hueco en la agenda y estar hoy con nosotros. Encantado, muchas gracias por invitarme. Benjamín es un líder bicultural. Él es creador de negocios internacionales, es empresario, es mentor, es autor y es conferencista. Benjamín es ex-CEO de diversas unidades de negocio de varias transnacionales muy importantes en el mundo. Participa el día de hoy en varios consejos empresariales. Es coach de liderazgo ejecutivo y mentor para aceleradoras de emprendedores. Ben estudió la licenciatura en Finanzas y Economía en Wharton School en Pensilvania y se tituló con la maestría de Administración en la Escuela de Negocios de Harvard. Bienvenido, Ben. Un gusto tenerte desde un pueblo maravillosamente mágico, San Miguel de Allende, con nosotros. Muchas gracias. Un placer estar con todos ustedes. Gracias. Está Alex Pombo, amante del deporte desde niño. Él inició con el fútbol americano, pero siempre con el automovilismo en la mira. Él buscó oportunidades en México y en Europa hasta que llegó a ser mecánico de un equipo de Fórmula 1. Más tarde, un destacado piloto nacional e internacional. Y su talento como comunicador lo llevó a ser el primer mexicano contratado por la cadena ESPN USA, en la que tiene más de 27 años. Además de ser especialista en automovilismo, narra de todos los deportes. Finalmente es un referente, un líder de versatilidad y desempeño de la excelencia. Es un gusto contar con 5 ponentes. Álvaro, no sé, creo que está teniendo algunos problemas para conectarse. Ojalá logremos la conexión de Álvaro, un gran maestro y coach de deportistas nuestros, directivo de alto desempeño. Álvaro ha sido director y académico de la Escuela Universitaria del Real Madrid de 2006 a 2010 y actualmente es mentor de esa propia escuela. Él compagina el trabajo de coach con el trabajo con deportistas directamente, con entrenadores, con árbitros, así con directivos de muchas empresas, a través de la empresa donde Pedro, Noemí y él han hecho una gran presencia no solo en España, sino en varios países del mundo. Es un experto en inteligencia emocional y es gestor del talento en organizaciones. Entonces tenemos un reto con estos comentaristas. Pedro, seguramente va a ser una charla muy rica la que vamos a tener todos aquí. Justamente aquí está pudiéndose conectar Álvaro. Álvaro, estábamos presentándote. Bienvenido y qué gusto. Corazón hasta Madrid. Te queremos mucho desde aquí. Y quisiera, Pedro, nada más para quienes no han tenido el placer, el gusto de acompañarte, referir algo de Pedro. Pedro es conferencista, él es autor en el área de management, de liderazgo y de gestión en talento. Pedro ha desarrollado grandes procesos de estrategia y gestión en cambio en muchas organizaciones, no solo en Europa, sino en Estados Unidos y Latinoamérica. Él desde 2006 también forma parte de la Escuela Universitaria del Real Madrid como director del MBA de esa escuela y como profesor de management. Él es mentor de ejecutivos del Real Madrid, del Club de Fútbol y de deportistas profesionales a través de la plataforma 359 que comentábamos de Álvaro.
Pedro recibió justamente ese premio de jóvenes emprendedores sociales por su trabajo en la organización Inspira Sports, que él mismo fundó en 2009. Pedro, quisiera algunas palabras tuyas para arrancar el evento previo a pasar a comentar tu libro. Muchas gracias, Angélica. Gracias, Noemí. Gracias a todos. La verdad que, bueno, que contaros más allá de la ilusión que me hace pues, poder compartir este día tan importante, para mí tan especial, ya que es lo más parecido a estar ahora allí, sobre todo con el fondo de Ben que vemos ahí ¿verdad? tan auténtico y la verdad que pues, es una ilusión muy grande compartir este rato con todos y con todas. Voy a empezar al revés. En vez de empezar contando, si os parece, voy a empezar preguntando. A mí me gusta mucho preguntar y os quería preguntar cuál es vuestro recuerdo de las vacaciones de verano de cuando erais pequeños. ¿Qué recordáis de esos veranos, ¿no? Entonces, me gustaría que nos trasladáramos hace unos años, algunos más que otros, ¿no? Estaremos pensando. Y a mí, por ejemplo, me viene el recuerdo de ver el Tour de Francia y de ver cómo cada verano ganaba Miguel Indurain. Era esa época en la que él era una figura. Y esas victorias que él hacía, cada vez que había una etapa, lo veía desde casa. Por la tarde de repente salías fuera y aparecía todo el mundo montando en bicicleta. Luego el resto del año nadie montaba en bicicleta. Pero durante el Tour de Francia sabías que todo el mundo en la calle, todos los niños y todas las niñas iban a estar paseándose en su bicicleta. Bueno, ¿os imagináis si los libros hicieran lo mismo? Pues yo soy un convencido de que lo hacen, ¿no? Y seguramente todos podéis recordar un libro que de pequeños o no tan pequeños os ha marcado. No solo porque habéis hecho reflexiones gracias al libro, sino porque habéis hecho acciones. Y para mí ese es el principal motivo y el motor para crear mejores líderes. Crear un libro que nos empuje hacia la acción. Crear un libro que no solo nos ayude a reflexionar, no solo nos invite a tener una cita con nosotros mismos, sino que esa cita salga con acciones. Claro, para esa tarea, lo primero que tuve que hacer es, bueno, pues intentar aprender e investigar sobre todo qué personas y más que las personas, qué rasgos nos ayudaban a conseguirlo, ¿no? a generar este perfil. Primero, pues tenemos que pensar en personas y organizaciones que tienen buenos resultados, pero todos sabemos que van mucho más allá de los resultados. Necesitábamos esos componentes del liderazgo que son los que ahora se necesitan. Cualquier componente del liderazgo de hace 30 años, hoy en día no solo sería obsoleto, sino que seguramente ni siquiera ético, ¿verdad? La idea era precisamente agrupar componentes, rasgos que nos pueden parecer interesantes y sobre todo que nos pueden inspirar. ¿Cuál fue la conclusión? 5 años, un doctorado, 420 entrevistas después. Bueno, pues por un lado, que no hay un perfil. Lo siento decepcionaros, no hay un perfil, pero lo que sí hay son rasgos que son útiles. Los mejores líderes no tienen edad, no tienen cargo, no tienen una profesión concreta, pero sí destacan por tener y sobre todo por entrenar ciertos rasgos que son los que cuento en el libro. La segunda conclusión, que me pareció incluso más interesante, era que hay elementos que ayudan mucho más allá de estos rasgos, y que son los que vamos a comentar hoy, a pasar a la acción, a darnos ese empujón para que nos convirtamos, esas ideas las aterricemos en acciones. Pero aquí no hay fórmula mágica, ya lo he dicho antes, aquí no hay secreto. Lo que sí hay es un plan de entrenamiento. Y claro, hay algo importante, y es que para ser mejores líderes hay que querer ser mejores líderes. Y no todos quieren o no todos están dispuestos a entrenar. Eso sí, todo el mundo tiene la capacidad de ser un mejor líder. Y esto es lo más importante. No hay una cualidad que yo tenga y que otro no tenga, sino es un tema de lograr y sobre todo de entrenar. Fijaos si esto no va del resultado, que va del entrenamiento, que os voy a poner un ejemplo que creo muy gráfico. A mí me encanta el atletismo. Y cuando hay un maratón, me resulta curioso que participan miles de personas, hay una persona solo que va a ganar, pero lo curioso no es que haya cientos o miles de personas que no ganan, no, es que hay cientos o miles de personas que se levantan esa mañana y se preparan y se inscriben y pagan sabiendo que no van a ganar. Se levantan por la mañana, se ponen la ropa, llegan a la salida con la misma cara de miedo o de ilusión que el que juega o el que compite para ganar, porque sabemos que hay solo unos pocos que están preparados para ganar. Sin embargo, todos los que participan tienen un motivo. Para mí eso es la esencia de mejores líderes, es ayudarnos a entrenar para mejorar. Es una invitación, yo diría, pasar de yo soy así, lo siento mucho, a, bueno, yo es que también puedo ser así. Un yo, seguramente, que nos emociona,
un yo que nos ilusiona, como cuando vemos una película, leemos un libro o vemos a nuestro ciclista favorito. Y precisamente hablando de esa invitación a crear y a pasar de esas ideas a acciones, me gustaría especialmente, Angélica, darte las gracias por haber hecho esto posible, ya que necesita mucho trabajo, ¿verdad?, para coordinar cualquier evento, pero sobre todo por el cariño que le pones a todo lo que haces, que esa también es una cualidad importante de los mejores líderes. Gracias, Pedro. Y bueno, empecemos a hablar del libro porque yo creo que todos estamos ansiosos de justamente poder comentar contigo algunos aspectos. Quisiera yo empezar a señalar que hablar de responsabilidad social de la mano del liderazgo o ideas de cómo podemos hacer para mejorar el contexto en el que nos movemos implica romper los pronósticos. Sin duda, invitar a platicar o a charlar a partir de esta reflexión que nos comparte Pedro como autor de Mejores Líderes, nos lleva a entender lo que pueden ser los intraemprendedores sociales, ¿no? Personas innovadoras que cada vez mejoran los entornos en donde viven y trabajan. Pero nunca lo hacen solos, es algo que todos debemos de generar conciencia respecto de ello. Y finalmente, yo creo que Juan, aquí presente, es el idóneo para conversar del tema. Finalmente, Juan está convencido del potencial que da el emprendimiento y la innovación social para resolver grandes problemáticas sociales. Juan es socio fundador, como lo hemos comentado, de Emprendedores de México, pero también es el autor del libro Emprendimiento Social. Quienes te seguimos, Juan, estaremos ansiosos de escucharte e intercambiar con Pedro, pues algunas ideas que a mí se me quedaron ahí grabadas a la hora que leí el libro, vinculadas a ese concepto de erradiquemos el concepto del otro y agrandemos el de nosotros, ¿no? Y aquello que se dice en el libro de que tu código postal influye más en tu salud que en tu código genético. Juan, mil gracias de nuevo por estar aquí. Te cedo el micrófono para disfrutar de esta charla con Pedro. Claro que sí, muchas gracias, Angélica. Y bueno, obviamente Pedro y a todo el equipo por invitarme y estar por acá. Yo me puedo seguir hablando, entonces ahí, Angélica, tú me dices más o menos cuánto tiempo tenemos y todo para que fluya y no acapare el micrófono. Me encanta, o sea, la verdad me encanta la imagen que pinta Pedro de liderazgo. O sea, yo que estoy enfocado en la creación de empresas y en la formación e impulso a emprendedores de impacto social, pues la verdad, como que sí tendemos mucho o sea, el rol del líder, el rol o de las líderes es clave, ¿no? Es clave en la construcción, para la construcción de esos proyectos. Y mira, hay una frase que se usa mucho en el movimiento de las empresas B, que es un movimiento dentro del mundo del emprendimiento social, que dice que no necesitamos las mejores empresas del mundo, sino que necesitamos las mejores empresas para el mundo. Y yo creo que aplica lo mismo cuando hablamos de liderazgo. Y creo que lo que está planteando Pedro al hablar de, o sea, al incluir la empatía, al incluir el impacto social dentro de esta radiografía de los líderes, pues justamente me lleva a pensar que lo que tiene en mente y lo que se quiere crear, pues es justamente, ¿no, Pedro? Y quizá podemos rebotar a caídas, pero pues no es que necesitemos los mejores, no es que necesitemos ser los mejores líderes del mundo o el mejor líder de la empresa, hablando del intraemprendedor, ¿no? Lo que necesitamos es los mejores líderes para el mundo, los mejores líderes para mi empresa, que a su vez acaban siendo los mejores en general, pero creo que sí tenemos que ir cambiando esta visión pues de quién llega a la cima, quién es quien lidera, y no va a ser el mejor para sí mismo, sino el mejor para los demás, ¿no? Y el mejor para la empresa, el mejor para el impacto positivo, más allá de que sea una empresa social o no. El mundo ya no está para el líder egoísta o el líder como egocéntrico, sino el mundo lo que necesita ahorita son líderes que también propongan un cambio, ¿no? Y que guíen a las organizaciones y a las empresas para generar un cambio positivo. Sobre todo, fíjate, yo lo veo casi como si fuera un chip que está en el ADN, pero no está en el nuestro, está en los que tienen ahora 18 años, 15, 12. Los que estamos aquí, seguramente la mayoría, aunque veo mucha cara joven, que seguramente estáis por ahí por esa edad, la mayoría no lo tenemos incorporado, lo tenemos que entrenar, y seguramente entrenarlo ya sea, como comenta Juan, inspirándonos de historias que nos hacen replantearnos la manera en la que queremos
desarrollarnos profesionalmente o generar empresas o nuestro propio negocio, ¿no? Entonces yo creo que cuando uno lee ejemplos inspiradores, ¿no? En España, por ejemplo, me viene a la mente el caso de La Fagueda, ¿no? Un señor que además se llama Cristóbal Colón, que tiene un nombre tan llamativo, que de repente crea una fábrica, la crea en una zona rural de Cataluña para hacer productos lácteos, principalmente yogures, pero que el 80% de los trabajadores tiene una discapacidad intelectual y de repente se convierte en la tercera empresa de yogures de Cataluña, ¿no? Y luego él dice que él no quiere crecer, no quiere ser la segunda ni la primera, que están muy a gusto siendo los terceros, ¿vale? Que es que esto no va de pasar al primero, ¿no? Entonces yo creo que, por suerte, juntarnos con gente más joven nos ayuda a darnos cuenta de que las cosas sí están cambiando y que ahora cuando una persona de 20 años tiene que decidir entre dos empresas, uno de los puntos que mira, y muy importante, y mucho más importante de lo que pensamos, es esta empresa, como dice Juan, está para crecer o está para hacer cosas para el mundo, ¿no? Tiene que ver con aspectos emocionales de, por ejemplo, cuál es el propósito de la empresa, me siento identificado, porque ya no es una cuestión de sueldo, no es una cuestión de tener estabilidad, es una cuestión de tener propósito. Y aunque suene muy naif, yo creo realmente que con una conversación con alguien, vamos a decir, una generación por debajo, nos queda clarísimo que si no cambiamos nosotros, no vamos a estar en ese nuevo mercado y no vamos a ejercer ese nuevo liderazgo. Claro. Angélica, perdón, si me permiten, hola, soy Alex Pombo. Pedro, un gusto estar con ustedes. Juan, con todos, un gusto. Y sobre todo, fíjate que ahorita de lo que mencionaban, perdón que me meta así, pero yo creo que hay una gran diferencia, y te digo porque a mí me ha pasado. Hay una gran diferencia entre lo que es un jefe y lo que es un líder. Y a veces la gente se confunde en ser jefe y lo que es ser un líder, porque como lo hemos visto y lo que tú lo mencionas en tu libro, es muy importante cuando tú eres un líder poner el ejemplo, saber escuchar, saber marcar el ritmo y reconocer sobre todo la habilidad de cada persona para sacar el máximo de esa persona. Todos tenemos diferentes habilidades y al final también tú en cierto ambiente o en ciertas condiciones puedes dar tu máximo y como líder tienes que motivar a la gente a que den su 110%, como tú lo has mencionado, para un objetivo. Y creo que eso es muy importante, la diferencia entre lo que es un jefe y lo que es un líder. Y un líder escucha, un líder es un ejemplo y un líder sabe hacia qué dirección debe tomar. Sí, de acuerdo. O sea, y al final del día, yo creo que esto habla mucho de cómo el líder se define y se forma a partir de los demás, ¿no? De los demás puede ser sus demás inmediatos, que es el equipo. Me gusta, como sumando a esta parte de la conversación y a esta discusión entre el jefe y el líder, desde hace tiempo se habla también como de la pirámide invertida, ¿no? Como de las organizaciones que, digo, además de que ya las organizaciones están dejando atrás las estructuras piramidales, todavía las tenemos muy grabadas, es fácil imaginárnoslas, pero me encanta cuando se habla de que la pirámide está invertida y el jefe es el que está, o el líder, ¿no? Es el que está hasta abajo y que sostiene y que está al servicio de todos. Yo creo que cambia, o sea, es un mindset diferente. Antes los jefes eran intocables, ¿no? Y daban miedo. A la fecha hay muchas organizaciones que siguen siendo así. Hay muchos empresarios y empresarias, yo pues sé más de México, pero bueno, también sabemos de Estados Unidos y ¿no? En nuestros países todos creo que podríamos identificar varios ejemplos que son intocables y que son, como le dicen en Estados Unidos, los yes men, ¿no? Que solamente quieren que les digan que sí. Y ese no es el tipo de líderes que necesitamos hacia adelante. Fíjate qué interesante, agregando nada más a lo que decías, Pedro, y tenemos para cerrar esta parte, decías que la gente joven, las generaciones más jóvenes, ya traen el chip por default del tema del impacto. Y yo me han preguntado mucho esto. Yo creo que no es un tema de que nacieron diferentes o que su ADN es distinto, pero crecieron en un mundo donde, pues desde chiquitos saben que las cosas no pueden seguir igual, porque ya los problemas, o sea, uno, cuando pasa algo, ¿no? Te enteras en segundos. Si hoy se incendia un bosque en Australia, en medio de la nada, te estás enterando en cosas de segundos. Y entonces los problemas que muchos de ellos vienen existiendo desde hace mucho tiempo, otros se han creado en los últimos años, están mucho más presentes. Nosotros crecimos en un mundo donde las cosas funcionaban bien y creíamos que podían seguir funcionando así y solo había que crecer y crecer y crecer y crecer más. Hoy en día ya sabemos que
no podemos solamente seguir creciendo porque pues no hay recursos, el mundo no es, no es una, o sea, los recursos no son infinitos y además el desperdicio que generan esos recursos tampoco van a parar a ningún lado. O sea, entonces no vivimos en un sistema lineal y no, a nosotros tenemos que cambiar, o sea, a nosotros nos cuesta trabajo porque pues crecimos y nos dimos cuenta de esto ya grandes. Los jóvenes ya vienen, ya entienden esto por default. Entonces, pero tampoco creo que es exclusivo de la gente joven. Hay ejemplos para agregar y quizá con esto cierro. Un ejemplo para mí de líder que identifico que tiene como estas características por lo que he leído y conozco sobre él es Yvon Chouinard, seguro no estoy pronunciando bien su apellido, que es el fundador de Patagonia. Me identifico muchísimo con lo que decías bueno, lo identifico él mucho con lo que decías de la empresa de los yogurts. Ellos acaban de lanzar una iniciativa hace 2 años en la que te reparan toda su ropa gratis en sus tiendas, para que ya no compres más, ¿no? Porque ya no quieren venderte más ropa, ya no quieren que desperdicies más. Desde hace un par de años andan creciendo, o sea, como dijeron, si crecemos al 2%, está bien, no es necesario crecer más, o sea, esta mentalidad está empezando a cambiar y se ve. Son las empresas que lideran, porque además un líder correcto hace que su empresa también se vuelva líder, y entonces lideran las conversaciones del cambio, de qué rol tienen las empresas en jugar por el medio ambiente, por la equidad de género, por la reducción de las malas prácticas laborales. Y yo sí creo, la verdad, o sea, puedes seguir siendo una empresa tradicional y con liderazgos tradicionales y que te valga más todo lo demás, pero sí creo que a largo plazo, pues la ventaja que te van a sacar los líderes positivos y las empresas que están haciendo de la manera correcta va a ser enorme, porque los consumidores van a cambiar, están cambiando, y además el mundo ya no da. Entonces, cada vez las consecuencias van a ser más severas. Entonces, ya lo estamos viendo. Ya lo estamos viendo ahorita con el cambio en el consumo, ya lo estamos viendo. Nosotros acabamos de publicar también con el equipo de Lead, con la misma editorial, un libro sobre 10 casos de empresas que ya tienen eso, que nacen con estos modelos de impacto. Entonces, o nacen las empresas así o se transforman en el camino, pero las que se queden, pues van a ser historia, ¿no? Sí, fíjate, comentabas el caso de Yvon Chouinard. Voy a poner aquí el nombre por el chat para que la gente que quiera, además tiene un libro muy interesante que se llama Let My People Go Surfing, ¿no? Deja que la gente haga surf. Y esto habla de esta cualidad precisamente que tiene él que, como líder, en este caso en lugar de jefe, o como líder moderno, y es, míralo, ahí está Juan, y es la capacidad de entender que el líder moderno es un líder que facilita, no es un líder que controla, ¿no? Y asociamos mucho el liderazgo con ese control, con el que trabajen para ti, ¿no? Ahora es que tú trabajas para la gente. Por poner un ejemplo, Yvon Chouinard lo primero que dice es, yo facilito la posibilidad de que tengamos un proyecto, ¿no? Y esa visión. Pero tú decides que si te quieres ir a hacer surf porque hoy hace mejores olas y en martes, pues, ¿por qué tienes que esperar al sábado o al domingo, que es el fin de semana? ¿Y si el martes es el mejor día? En tu responsabilidad tendrás trabajar el sábado o el domingo si has querido tomarte el martes libre. Pero tú eres libre y yo solo te facilito la experiencia, ¿no? Y qué casualidad, digo de manera irónica, que ha sido la única empresa que lleva 20 años creciendo al 20%, incluido los años de la crisis del 2008-2009. Incluso por encima de marcas así más modernas como Under Armour, ¿no? Una persona que no quiere entrar en la lista Forbes, una persona que considera que la misión va a ser siempre la mejora del planeta y que tiene esto, como hablábamos antes, en las venas, ¿no? Y creo que esos son los ejemplos que tenemos que visibilizar, porque eso es inspirador, ya te dedicas a vender ropa o a hacer cualquier otro tipo de cosa. Totalmente de acuerdo. Gracias, Juan. Y bueno, un poco sintetizando también lo que dicen Juan y nos comenta Pedro, ser capaces, como dice el autor, de jugar en distintas posiciones, no solo nos hará más empleables, sino que además nos hará que ampliemos nosotros el espectro de nuestro talento. Ello a medida de que nuestro sector evoluciona de un lado hacia otro. Y bueno, los mejores líderes sabemos llegar, pero también deben saber irse. ¿Qué tan importante es referir las habilidades o las competencias y más aún lograr esa conexión con las competencias, de esas competencias con nuestra historia de vida? Señala Pedro, la curiosidad, el explorar nuevos terrenos y tener una mirada de principiante, pese a ser capitán, genera oportunidades. Son ideas y conceptos, diría Benjamin Behar, que quien quiera liderar con sabiduría, con pasión, visión y hábitos, ¿sí?, debe liderar con carácter, que es el título
de su último libro. Benjamín, qué rica charla vamos a escuchar entre dos autores en materia de que ejercer un nuevo liderazgo permite trabajar en el mejor contexto de quienes somos. Un buen liderazgo, sin duda, contribuye también al éxito de las organizaciones. Benjamín, tú como ex-CEO de diversas compañías multinacionales, con muchas publicaciones en materia de liderazgo, y quien ha vivido ejercer el liderazgo, sobre todo desde diferentes ángulos, seguramente tiene las cicatrices, como nos señala Pedro. Amiguito, hola, buenas tardes. Es un Y gusto esas saludar. heridas Teníamos los pocos, los vendimos el lunes. metafóricas, y esas heridas metafóricas, hablando que dieron lugar justamente a ello que fue el resultado de lo que Pedro señala. Hay que generar conciencia respecto a que el afrontar nuevos retos y los riesgos que pueden venir a la par, hay que anticiparse porque resulta fundamental evitar quedarse atrás. Y hay que gestionar todo aquello que permita tener conciencia de tener motivos para hacer aquello que queremos hacer y no dejar de no hacerlo como tal. Benjamín, te cedo el micrófono. Gracias, muchas gracias Angie, Pedro, Noemi por tenerme aquí. También quiero dar gracias al grupo de gente que nos está acompañando. Tenemos un muy buen grupo y lo que significa eso es que tienen realmente un gran compromiso para desarrollarse como personas y como líderes, como bien decía Pedro. Antes de hacerle preguntas a Pedro, lo que quiero compartir que para mí fue muy, digamos, me dio mucha alegría y mucha emoción al estar leyendo el libro de Pedro, es que hubo mucha resonancia. Sobre todo, déjenme comentarles, o sea, yo que soy un graduado, por decirlo así, de varios programas de liderazgo sobre las competencias que son muy importantes y son una excelente base y que incluyen, entre muchas, comunicación efectiva, definir una agenda o una visión, el poder trabajar en equipo, el desarrollar a la gente. O sea, al final de cuentas, y lo menciono en mi libro y también lo menciona Pedro, o sea, yo dije, ¿sabes qué? Falta algo. O sea, ¿qué es lo que tienen esos líderes que son los mejores líderes? Y Pedro lo menciona al igual que yo y digo, wow, finalmente nos estamos conectando, ¿okay?, a través de los océanos, y quiero mencionar esas cosas donde coincidimos, ¿no? Coincidimos en el tema de la curiosidad. Y muy particularmente, yo que fui empresario y que tuve también de esos jefes de los que estaban hablando ustedes hace rato, o sea, donde no podíamos hacer preguntas, ¿no? Y de alguna otra forma se reprimió la curiosidad y muchos de nosotros como líderes después fuimos y adoptamos esas mismas prácticas que no necesariamente son buenas. Entonces tenemos que volver a reprogramarnos, tenemos que volver a reentrenarnos, a realmente dejar de ser jefes y ser líderes, fomentando la curiosidad en nosotros con nuestros colaboradores, ¿no? Un punto que ahorita quiero que elabores acerca de él, Pedro. También el segundo punto donde quiero que me encanta que surge es el tema del plan C, ¿no? Es un tema también de creatividad que surge mucho del tema también de la curiosidad, ¿no? Y cómo el plan C es tan importante para ser un mejor líder y que puedas tú expanderte acerca del plan C, que tiene mucho que ver con lo que yo hablo acerca de creatividad y también cómo a veces hablamos de innovación y hablamos de pensar fuera de la caja, otra competencia de liderazgo muy importante, pero al final del día es fuera de la caja dentro de una caja, ¿no? O sea, no salimos de ese término de caja y la creatividad tiene que ver con planes C, que tú mencionas uno en lo particular cuando fuiste a Berkeley, por ejemplo, muy interesante con el tema del lingüista y acabas tocando temas con Haas, que también me gustaría que expandieras un poquito en eso. Y tres, que me encantó con una gran resonancia y te digo, me emocionó muchísimo, que fue el tema particular y muy especial de la resiliencia, que también incluye como uno de los grandes rasgos. Y otra gran resonancia que tú dices, ¿sabes qué? Son rasgos, y son rasgos que es un plan de entrenamiento, tenemos que vamos, practicándolos, ¿ok? De una forma muy personal, con un fuerte propósito y realmente de practicarlo de a diario, ¿no? Entonces, esa resiliencia también hablas acerca de cómo la resiliencia tiene 3 fases o 3 ángulos para ella. Entonces, mi pregunta para ti, o mis 3 preguntas, si me lo permites, es, háblanos acerca de la creatividad, ¿ok? De la curiosidad, perdón. Háblanos acerca del plan C y danos 2, 3 ejemplos que surgen en tu libro que los puedo mencionar porque prefiero escucharlos de ti porque le vas a dar mucha vida. Y 3, habla acerca de la resiliencia. Y de esa persona que te dio a ti envidia y también a mí me dio envidia, que se llama, soy muy malo para los nombres, pero De la Rosa, Antonio De la Rosa. Qué bárbaro, ¿eh? Que anda pedaleando todavía por ahí, tengo entendido. Está casi por llegar a una de las islas ahí del Pacífico. Pero bueno,
Coméntanos acerca de eso, Pedro, y por qué es tan importante en ese desarrollo de ser mejores líderes. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Ben. Tengo aquí mi bolígrafo, menos mal, porque mi memoria no da para mucho, sobre todo con la hora que es en España, pero por suerte lo he podido anotar y te agradezco mucho las reflexiones y que te esté pareciendo interesante. Fijaos, la curiosidad la podemos ligar con la creatividad. Primer punto, si yo, por ejemplo, si somos los que estamos gestionando una empresa, ¿cuánto tiempo estamos dejando para que la gente pueda ser curiosa? Es decir, tiene que ver con el horario, es decir, ¿qué huecos tienen para poder ser creativos? Porque si les estoy llenando de tareas y luego pido que sean curiosos y que sean creativos, va a ser difícil que tengan el contexto, ¿no? Entonces yo creo que lo importante es que seamos generadores de contextos. Y luego se nos ha olvidado algo importante de las miles de definiciones que hay de liderazgo. Bueno, pues, ¿cuál es la que a mí me gustaría compartir hoy? Que liderar es mejorar a los que nos rodean. Cuando yo mejoro, no solo yo, sino a los que me rodean, genero espacios donde la gente pueda ser curiosa, donde pueda indagar, donde pueda también entrenar la creatividad. La creatividad no es una cuestión de ser o no ser, es una cuestión de hacer. Igual que hablábamos del libro, es una cuestión de entrenar. Si aquí ahora mismo yo pregunto a los que estamos conectados quién se considera creativo, yo creo que habrá un porcentaje pequeño que levantará la mano muy claramente, ¿no? Diciendo, no, yo lo soy. Pero si yo os pregunto qué habéis hecho hoy, desde que os habéis levantado, y empezáis a explicarlo, seguramente cada persona tendrá 5, 6, 7 acciones concretas que ha hecho que eran creativas. Pues desde preparar una propuesta, pensar una manera mejor de resolver un conflicto, una situación que tengo. Eso es entrenar la creatividad. Los tres que estamos aquí, que vais a conocer a Noemí, que ya la habéis conocido al principio, y a Álvaro, que muchos lo conocéis, estamos impartiendo talleres de facilitación gráfica para utilizar herramientas de pensamiento visual en nuestro trabajo, en cualquier trabajo. Pues, ¿qué estamos haciendo con ello? Estamos entrenando la creatividad. Ninguno somos diseñadores, ninguno somos artistas, bueno, Álvaro un poco sí, pero todos hemos estado entrenando algo que al final es una cuestión de dedicarle esas horas, ¿no? ¿Cuál es el concepto del plan C? Que el plan C no es la consecuencia del fracaso del plan B, que a su vez sería la consecuencia del fracaso del plan A, no. El plan B y el plan C son dos alternativas igualmente válidas y que pueden incluso ser mejores, que me ayuden a estar más preparado. En muchas situaciones dominamos y controlamos tan poco por el entorno en el que estamos de tanta incertidumbre que muchas veces pensamos que si no generamos el plan A no hay una alternativa, ¿no? que es binario, o es un 1 o es un 0. Pues yo ofrezco en el libro una sugerencia a pensar en un entorno mucho menos binario, un entorno de muchas más posibilidades, donde vemos cómo pues desde un entrenador de baloncesto, un agente o un trabajador, un funcionario, un trabajador público, han buscado una solución muy creativa sin considerarse ellos creativos para nada, ¿vale? En muchos casos tiene que ver con la necesidad, ¿vale? Cuando hay mucha necesidad es mucho más fácil generar acciones, generar planes, generar cosas creativas, ¿no? Lo hemos visto ahora durante el confinamiento. Yo, por ejemplo, he asistido a un funeral de un familiar por YouTube, donde había más de 100 personas conectadas que tenían una media de edad de 70 años y que estaban poniendo comentarios en YouTube, porque se habían hecho una cuenta de Gmail, les habían ayudado hijos, hijas, nietos, pero estaban allí conectados. ¿Por qué? Porque querían dar el pésame. Muchas veces cuando hablamos de generar esa creatividad, de entrenar, no hablamos de otra cosa que de tener muchos motivos para hacerlo. Y el concepto de la resiliencia, yo doy un sinónimo, ¿no? Resiliencia es remontada. Es decir, que esto no va de cómo empieza, que el partido puede empezar perdiendo, como comento en varios casos que estudio en el libro, pero que lo importante es ver qué capacidad tenemos para seguir remontando, ¿vale? Y esto es importante. Tiene que ver con la actitud que mostramos, pero también tiene que ver con entender que en cualquier entorno vamos a estar remontando porque es parte de todo. En muchas situaciones, por ejemplo, hoy, imaginar que empezamos esto y Zoom se cae, ¿verdad? No ha habido esa situación, pero podría haber pasado. Bueno, tendríamos que empezar remontando. ¿Quiere decir eso que esta presentación iba a ser fatal? No, ¿verdad? Podemos terminar todo y tener una experiencia buenísima. Muchas veces el principio de las cosas nos afecta y hay que tener, para mí, hay que tener la perspectiva suficiente
como para entender que se puede remontar perfectamente. Y de hecho se entrena. Por poneros un ejemplo deportivo, en el Real Madrid están acostumbrados a trabajar siempre con un nivel de presión altísimo desde que forman parte de las categorías inferiores. ¿Y qué hace esto? Que cuando llega Sergio Ramos y tiene que tirar un penalti, pues de repente no le tiembla el pulso y hace lo que parece imposible, ¿no? Y es tirar 29 penaltis seguidos sin fallar, no fallar desde hace 6 años. ¿Pero por qué? Porque lleva mucho tiempo entrenando bajo presión y porque está acostumbrado a no dejarse influir por un resultado adverso al principio. Yo creo que ese mensaje para nosotros puede ser muy poderoso. Muchas gracias, Benjamín. No, gracias, Pedro. Si me permites una reflexión final, bueno, tiene que ser final, pero una reflexión que quiero hacer también para todos ustedes en función de lo que leí de tu libro, que lo que hace tu libro muy bien, y los invito a todos a que lo lean, es que hace una invitación a todos y cada uno de nosotros a desarrollarnos como líderes. ¿Pero cómo? Dando ejemplos de gente que es muy normal, haciendo cosas, no quiero decir anormales, pero sí extraordinarias, ¿no? ¿Y por qué? Porque lo ven de un punto de vista diferente, pero también te acerca y te conecta, y gracias, Pedro, por hacer eso y conectarnos a todos, porque también nos haces ver a esta persona que hoy por hoy se puede ver como un héroe, ¿okay? O como alguien extraordinario, o como un rockstar, porque ese es el problema, que se nos olvida que el rockstar tuvo que trabajar muy duro para poder llegar a ser rockstar, que el atleta tuvo que trabajar muy duro para llegar a ser un atleta, que incluso aquellos, como creo que es Burgueño, no tengo el nombre bien, Burgueño, que fue jugador de soccer y luego se fue a estudiar, creo que a la NBA, a Los Ángeles, que hablas tú de él. Entonces, lo que te demuestra es que todos y cada uno de nosotros lo tenemos de dentro de sí, y quiero repetir porque son tus palabras, y nos estás invitando a través de esas historias de gente normal, de cómo logran hacer cosas extraordinarias. Y perdón que ahí tengo uno, no sé, se está quejando de mi plática mi perro, pero bueno. Muchas gracias, Ben. Gracias. Gracias, Benjamín. Y bueno, yo creo que la clave, como dice el autor, no está en si perdemos o no, sino en cómo remontamos a veces respecto de esa pérdida. Señala el autor, muchos proceden de campos muy diferentes a sus trabajos actuales y probablemente tienen éxito debido a ello, ya que aprovechan todas las experiencias que tienen pasadas para construir confianza hacia nuevos retos. ¿Quién mejor que para comentarnos de ese tema, la versatilidad, como lo maneja Pedro en su libro, que Alex Pombo? Alex, que tiene 27 años en ESPN, siendo el primer mexicano, como mencionamos, en haber sido seleccionado en un país diferente para hacer lo que él hace. Él hoy es un referente en el ejercicio de la locución deportiva, ya que Alex logra conectar esa experiencia vivida a partir incluso de una lesión con las oportunidades que en este momento le abren las puertas para posicionarlo donde se encuentra. Seguramente esa referencia, Alex, y gracias por acompañarnos, que hace Pedro de que lo que verdaderamente importa no es lo que hacemos, sino lo que hagamos tenga sentido para nosotros y que no maduramos por tener más experiencia, sino que por cómo lo interpretamos y aceptamos lo que sucede. Alex, queremos oír tu reflexión del libro y platicar con Pedro. Gracias. Gracias, Angélica. Y bueno, una vez más, Pedro, felicitarte. La verdad es que la forma en que mezclas lo del libro, como lo han escuchado, a mí me fascina el deporte y sobre todo, pues transmito mucho el deporte a la vida diaria, ¿no? Y ahorita iba escribiendo algunos de los puntos que ustedes iban tocando y de alguna manera, por ejemplo, yo tengo una frase que me gusta mucho que aplico en el automovilismo y de lo que decían de cómo llega la gente en la mañana o lo que tú decías de que te levantas, tomas una decisión de que si vas a poner café o vas a tomar un jugo o qué vas a desayunar, etcétera, ¿no? Y yo siempre he dicho que cada pista tiene un secreto y cada piloto tiene una historia. Y eso lo podemos aplicar en la vida diaria. Inclusive yo, luego cuando voy con mis hijos, me pongo a ver a toda la gente que camina por la ciudad o donde estemos. Le digo, ¿tú te has puesto a pensar a qué se dedica esa persona? ¿Cuál es la vida de esa persona? ¿Qué tiene que batallar para estar donde está o para llegar a su trabajo? ¿Qué ilusión tiene? ¿Hacia dónde quiere llegar? Y obviamente, para mí algo que es muy importante, y siempre lo he comentado, es, para mí lo primero es estar bien contigo mismo. Si estás bien contigo mismo, vas a poder crecer y ayudar a los demás y tener las cosas muy claras. Fíjate que a mí de lo que me gusta mucho y de los ejemplos que ponías en el libro y de todo lo que hay, es
que muchas veces desde niño los maestros son muy importantes. ¿Por qué? Porque ellos te ayudan a que puedas tener la confianza para lograr tus sueños o te pueden frenar. Y te menciono esto rápido porque yo tenía una maestra en la primaria que me decía que en mi vida yo iba a correr coches, que eso no era para mí, y que no era para mí, que no era para mí. Y curiosamente el otro día veía un escrito que hicimos en segundo de secundaria cuando tenía 15 años y yo ponía, yo quiero correr coches. Y al final, a base, como tú dices, de dedicación, de trabajo, de actitud y, como yo digo, de creerlo desde tu corazón y luchar por ello, afortunadamente lo pude hacer, ¿no? Y también ahorita que mencionaban, me gusta mucho el fútbol americano. Cuando tú decías del verano, ¿qué hacíamos en el verano? Pues yo jugaba fútbol americano desde niño y la verdad es que eso te va forzando, te va forjando el carácter, te va enseñando mucho y el trabajo de equipo. Tu trabajo individual es lo que va a llevar al éxito en conjunto con tu equipo. Porque si tú, por ejemplo, ahorita, inclusive más tarde, tengo un partido de fútbol americano para ESPN, si tú te pones a ver el centro, todos los que protegen en la zona frontal, son parte fundamental para desarrollar una jugada. Pero tú tienes un líder, que es el quarterback. Sin ese líder, sin el quarterback, a lo mejor no se puede organizar. Entonces, cada persona o cada jugador que haga bien su trabajo va a dar la oportunidad de desarrollar la jugada. Y al desarrollar esa jugada vas a avanzar, vas a ir hacia adelante, que es el objetivo. Si tú lo aplicas en una empresa o lo aplicas en familia o lo aplicas con tus seres queridos o tus amigos, eso es muy importante porque el esfuerzo individual que tú puedas hacer en conjunto va a dar la oportunidad de seguir avanzando, ¿no? Inclusive yo escribí hace tiempo una frase para mi hijo que le decía, el fútbol americano es como la vida. En la vida tienes los días para poder crecer. En el fútbol americano tienes jugadas para poder avanzar. En la vida tienes que adaptar. Hay días buenos, hay días malos. En el fútbol americano tienes buenas jugadas y jugadas malas. A veces tienes que adaptar en pleno momento. Igual tienes que tomar decisiones rápidas en la vida. Entonces, al final hay una mezcla muy interesante, como tú dices, entre el liderazgo, las empresas y el deporte, y sobre todo la mentalidad que te crea el deporte. Lo puedes aplicar en la vida diaria, lo puedes aplicar en las empresas, lo puedes aplicar en tu forma de trabajar, y creo que es lo que te puede llevar al éxito. Y una frase que me acuerdo que me decía un amigo, dice, los campeones trabajan mientras los demás duermen. Y porque tú dices, y muchos creen que el llegar a la cima es fácil, pero al final todos somos seres humanos y hay que trabajar muy fuerte para llegar. Muchas gracias Alex. Esta última frase tuya me recuerda a una de un anuncio de no hace mucho tiempo que dice que lo que hacemos en la sombra es lo que nos pone en la luz, ¿no? Yo creo que es ese reflejo de qué importante es lo que no se ve, ¿no? Hay una frase que me gusta mucho que tiene que ver con el trabajo en equipo, y la dijo Tony Kukoc, un jugador de baloncesto que jugó en Chicago Bulls, y decía que una canasta estaba bien porque hacía feliz a un jugador, pero una asistencia era mucho mejor porque hacía feliz a 3 personas, al que metía la canasta, al que daba la asistencia y al entrenador, ¿no? Y ese es el concepto para mí de liderazgo en equipo, ¿no? Y algo que al final es, cada vez en un entorno como el que estamos, donde está todo mucho más entrelazado, es fundamental. ¿Por qué solo ser feliz uno si podemos ser felices 3, verdad? Y qué mejor ejemplo que lo que tenemos hoy. Creo que cuando hablamos de estos atributos de liderazgo que vamos entrenando, no pensemos solo que esto va de utilizar ejemplos del deporte. Cualquier persona que para nada le guste el deporte conectará precisamente con los rasgos de otra manera, ya sea porque haya desarrollado, por ejemplo, una faceta más artística, una faceta más musical. Cualquier tipo de faceta tiene una conexión con los rasgos que nos ayudan a ejercer un mejor liderazgo. Entender también que el liderazgo no va solo de otros, que también va de nosotros, ¿no? De ese autoliderazgo. Un mensaje que a mí me marcó mucho a la hora de escribir el libro era que muchas veces las personas, como comentaban al principio, que habían conseguido proyectos, vamos a decir, exitosos, habían cambiado mucho la industria en la que trabajaban, ¿no? Y esto al final nos dice que nuestro pasado, siendo importante, no nos define.
es solo el punto de inicio de lo siguiente, es un punto de partida, ¿no? Muchas veces pensamos, ¿por qué he estudiado esto? Mis focos son estos. No, tenemos que expandir. De hecho, es precisamente cuando voy moviéndome en paralelo, en horizontal, cuando puedo generar algo mucho más. Os pongo un ejemplo. Yo me saqué el doctorado y he estado dando clase en una facultad de actividad física y deporte, siendo uno de los pocos que no se han licenciado en esa carrera, sino en otra carrera diferente, ¿no? Pasé de ser el raro a ser diferente, especial. ¿Por qué? Porque había un perfil muy concreto y yo podía aportar algo diferente. Y era una mirada no tanto desde la salud, sino una mirada más desde el ámbito de la empresa, por ejemplo, ¿no? Entonces yo creo que es ver cómo podemos conectar. Y comentaba antes Ben sobre una persona que es Antonio de la Rosa, y el mensaje que os quiero compartir también es que esa mirada de explorador, se trata de un explorador que menciono en el libro, que hace cosas extraordinarias siendo una persona corriente. Ese es el mensaje, ¿no? Que tengamos todos ese rasgo de explorar y de buscar algo nuevo, de meternos en un océano, porque luego está muy bien aquello que descubrimos. Gracias, Pedro. Mujer líder en todos los roles que la conocemos, ¿verdad? Un ser humano sensible con gran valentía en cada una de las líneas que ha escrito en sus novelas. Y para hablar de emociones vinculadas al liderazgo, qué mejor que Magdalena, ¿verdad? El libro que hoy comentamos será sin duda una gran guía. ¿Cómo nosotros lograr ser mejores líderes a partir de ese concepto que nos comparte Pedro de tolerancia a la ambigüedad? Y cómo poder identificar cuáles son las razones por las que uno actúa de determinada manera, ¿no? Coincidimos, muchos de nosotros seguramente, en que el liderazgo rompe paradigmas, porque los paradigmas, como bien apunta Pedro, no son lineales, y ello involucra que estemos trabajando justamente con las emociones de las personas. ¿Qué tan importante es ese locus interno o ese locus externo que referimos en el libro, ¿no? ¿Qué razones tengo yo en ocasiones para responsabilizarme del entorno en donde yo puedo impactar? ¿Cómo descifrar, Magda, esa frase de potenciar nuestro locus de control interno nos hace responsables de nuestra propia vida y nos da más herramientas para luchar por lo que queremos? Y la importancia de aprender a leer las emociones. Gracias por acompañarnos, Magda, por estar aquí. Y bueno, a disfrutar, hablar de emociones con liderazgo. Gracias, Angie, muchísimas gracias. Y Pedro, pues tú sabes que es un gusto estar contigo. ¿Sí me escuchan? Sí, te escucho, es mutuo, Magdalena. Perfecto. Gracias, Pedro. Sí, nuevamente a platicar de tu libro porque pues he tenido el gusto ya de leerlo y de releerlo porque, como mencionaba Benjamín, realmente es un referente de muchos elementos que nos van ayudando a aprender cada vez que tenemos la oportunidad de volverlo a leer. Y fíjate que yo me siento un poco obligada por la parte de género, de tratar el capítulo o hablar de la clave que es la creatividad, especialmente de cómo cambian las reglas desde dentro, ¿no? Y el ejemplo que tú pones de Kathrine Switzer, que yo quisiera retomarlo y nada más comentarles un poquito a los que no han tenido oportunidad de leerlo, que se refiere a la primera mujer que en el maratón de Boston logró pues correr el maratón en 1967, siendo que en las reglas no estaba estipulado el que no se podía correr, pero estaba prácticamente, era un hecho que nadie podía participar porque ninguna mujer había participado, ¿no? Entonces, en el momento en que ella decide participar, ¿no? Como tú mencionas, con sus iniciales, por lo tanto no sabían que era una mujer. Ella empieza el maratón y el comisario la trata de frenar. En ese momento le toman esa foto icónica que creo que muchos de nosotros hemos visto, y que representa realmente algo pues muy importante, ¿no? Y yo reflexionaba que esto sucedió en 1967 y yo ya había nacido, tú no, pero yo sí. y para mí representa el que realmente pues no es hace tanto tiempo que la mujer como líder empieza a romper paradigmas, ¿no? Y como mencionaba justo Angélica, algo de lo que yo quisiera que nos ampliaras es esta parte en la que los paradigmas justamente no son lineales, ¿no? Sino justo como tú lo mencionabas, es una montaña rusa y romper un paradigma es ir hacia adelante, es ir hacia atrás,
hacia los lados y de alguna manera jugar con las reglas. Por eso volvemos a, me gustaba mucho como tú lo planteabas de jugar con las reglas, porque Catherine jugó con las reglas al inscribirse, ¿no? Y jugó con las reglas al decir, bueno, aquí no estaba escrito que no se podía participar, pero sin embargo, al año siguiente lo pusieron en las reglas, que las mujeres no podían participar. Y todavía se tardó 5 años, se tardaron 5 años en que las mujeres lo pudieran hacer, porque había que hacerlo justo con las reglas, ¿no? Entonces, ¿cómo trabajamos en estos paradigmas que tratamos de tirar, ¿no? Para seguir adelante. Muchas gracias, Magdalena. Fíjate, además vamos a dejarles con la intriga porque en ese capítulo van a descubrir algo más sobre esa historia que no conocían, o aquellos que conocían la historia. Pero esto lo dejo hasta aquí puedo leer. Lo que sí quería comentar, y además, justo hablando de ese cuestionamiento y de ese cambiar las reglas, es el caso de Carolina Marín. Para los que no conozcáis, es una deportista española, es una atleta que bueno, pues compite en una disciplina que es poco conocida y es el bádminton, ¿no? Una disciplina que está muy dominada por jugadoras asiáticas. Y de repente ella, de pequeña, nace en un pueblo de Huelva, en el suroeste de España, pero por casualidad, por un accidente, estos accidentes tan bonitos, descubre el deporte, el bádminton, por una amiga, y al final dice que ella quiere ser la mejor del mundo. Imagina la situación, ¿no? En España nadie practicaba bádminton y años después se acaba convirtiendo en la mejor del mundo. ¿Cómo se llega a eso? ¿Cómo se llega? Lo que hizo su entrenador junto a ella fue algo muy interesante y era descubrir qué hacían las mejores, que eran las asiáticas, y luego definieron que su entrenamiento no podía ser el mismo que el de las asiáticas, sino que tenía que ser diferente. Es decir, si quieres ser competitivo, si quieres ser, en este caso, en el deporte, ¿no? Llegar a cotas altas, tienes que hacer cosas diferentes del resto. Y lo primero que hicieron fue incorporar, por ejemplo, el Big Data, la inteligencia artificial, utilizar la tecnología para cambiar el modo de entrenar. Y, por supuesto, con un nivel de exigencia altísimo, ¿no? ¿Qué ha logrado? Pues cambiar una creencia que había en España, y es que no podíamos tener jugadores de bádminton de nivel global, y acabó ganando una medalla de oro y se ha convertido en un icono que tiene hasta una serie en Netflix, en Amazon Prime, para los que quieran verla, ¿no? Pero voy a contar otro ejemplo que no es tan conocida, se llama Paquita Francisca Ridao y es mi madre, ¿vale? No juego al bádminton, no os asustéis, tampoco hizo deporte, pero hace meses, no llega un año, me contó que en su examen del carnet de conducir, ella se sacó el carnet de conducir, si no recuerdo mal, en el año 70. Creo que fue en el 70 o 71. Cuando se sacó el carnet de conducir, a la prueba práctica tenías que llevar ropa de bebé que habías cosido para demostrar que eras una buena mujer. No estoy hablando del siglo XVII, estoy hablando de 1970, 71, 72. ¿Vale? Esto es un caso real. Porque lo que argumentaban era que si tú querías llevar un coche, si querías manejar en este caso, tenías que saber, por supuesto, coser ropa para tu bebé, ser una buena esposa, ser una buena mujer, ¿no? Cuando decimos que no avanzamos, pues bueno, pues fijaos cómo estábamos hace unos años, ¿no? Por suerte se avanza. Pero efectivamente no se avanza de manera lineal, sino que a veces la sociedad cuestiona, como hablábamos antes con el caso de las empresas B, del emprendimiento social. A veces pensamos que es un territorio de hadas, ¿no? Donde pensamos que no es posible, y de repente te das cuenta que empresas, personas, acaban entrando en esta ola, ¿no? Siempre hay unos early adopters, los que entran de inicio, y luego hay personas que cuestionan y que poco a poco hacen que se genere un movimiento. Pero obviamente lleva tiempo, y ahora, Magdalena, lo curioso es que no somos conscientes de esos paradigmas en los que estamos metidos ahora mismo, ¿vale? Y esto es lo más importante. Os pongo un dato. Hace poco alguien celebraba que había un 33% de mujeres en un consejo de dirección. Y dije yo, ¿y por qué hay que celebrar esto? ¿No? Digo, tendríamos que celebrar, no sé, otra cosa, pero celebrar que estamos todavía lejos no me parece que sea un motivo de orgullo, ¿no? Entonces, creo que sí, que es bueno avanzar, pero que también es bueno no conformarse e intentar generar ese cambio, ¿no? Sí. Y bueno, nada más para concluir lo que mencionaba Angélica en esta parte del locus de control, que creo que se relaciona justamente con lo mismo, ¿no? Si nos puedes ampliar un poquito más. A mí me encanta esta idea de establecer que el locus de control interno
pues es la percepción que si una persona trabaja mucho en su interior, pues puede generar muchos mejores resultados, ¿no? Ayuda, tú planteabas en el libro una frase que me gusta mucho que dice, ayuda a crear y gestionar nuevos proyectos cuando trabajas con tu locus interno. Por ahí me gustaría que elaboraras un poquito. Y fíjate, y ahora lo voy a cuestionar, porque hay que entrenarlo, ¿no? Ojo, es decir, el locus de control interno, básicamente, para los que no conocen ese concepto, tiene que ver con cómo veo lo que me pasa, ¿no? ¿Qué grado de control creo que tengo sobre las cosas que me suceden? Pero también cualquier rasgo, igual que los 8 que salen en el libro, cualquier rasgo en un 99,9% es dañino. Por ejemplo, una persona que solo tenga locus de control interno, además aquí tenemos varios psicólogos que nos lo podrán corroborar y enriquecer, es una persona que, por ejemplo, también piensa que todo lo malo me sucede a mí y que soy el culpable de todo lo que me pasa. ¿Vale? Es decir, cuidado también con meternos en un rasgo al 99,9%. Por ejemplo, hay uno que es la tolerancia al riesgo, ¿no? Yo no haría un negocio con una persona que tenga un 99,9% de rasgo tolerancia al riesgo. Lo siento, porque es un inconsciente. Sin embargo, una persona que tienda al locus de control interno, por supuesto, porque tiende a ser la persona que toma el control sobre lo que pasa, que siente que que está manejando el autobús, que no va sentado. Pero también quiero que huyamos de colocarnos en un lado o en otro, porque creo que puede ser igualmente negativo. Pero si tuviera que sugerir un entrenamiento, obviamente sería entrenar, y como comento en el libro con varias sugerencias, entrenar aquello que nos permite sentir un poco más de control sobre lo que nos pasa alrededor. Totalmente. Muchísimas gracias, Pedro. Gracias a ti. A ti. Gracias, Pedro. Gracias, Magda. Y para hablar de talento, bueno, ¿quién mejor que invocar a quien ha sido maestro de muchos de nosotros en materia de liderazgo, ¿no? ¿Cómo empujar nuestro talento justamente a la acción sin el sabio consejo o el comentario de Álvaro? Álvaro, que nos ha dado a muchos las reglas del juego para poder pasar de la intención a la acción y sobre todo de generar ese futuro que deseamos. Mucho tendrá que comentar con Pedro respecto a esa idea de que el éxito reside cada vez más en la habilidad de tener contactos adecuados y que las empresas hoy en día buscan gente capaz de desarrollar habilidades y competencias a futuro. Tal vez no las tengan en el momento, ¿verdad? Pero si muestran la habilidad para adquirirlas vamos como en muy buen camino. Yo quisiera que nos compartieran qué tan importante es estimular el pensamiento crítico cuando las preguntas importan más que las respuestas y qué tan válido, como muchas veces hemos escuchado a Álvaro decirlo, es cambiar de opinión. La importancia, como señala Pedro en su libro, de que el lenguaje genera realidad y el impacto cuando lo unimos al comportamiento de los líderes. Álvaro, qué gusto tenerte aquí, de verdad. Bueno, nada, muchísimas gracias, Angie. Pero si hablamos de talento, pues tenemos a Pedro, ¿no? Yo creo que qué mejor ejemplo el que nos está dando de cómo el talento se pone en acción, ¿no? Nada, yo primero es darle las gracias a Pedro por su maravilloso libro, sobre todo por el rigor que tiene, ¿no? Detrás de toda su investigación y que luego todo ese rigor académico lo vuelca de una forma muy didáctica, muy fácil, muy amena, que todos los que hemos leído el libro seguramente que de repente ya está el último capítulo, ¿no? Es decir, ya pasó, ¿no? Y teníamos ganas de más, ¿no? Yo lo único que voy a hacer va a ser hacerle dos preguntas a Pedro, ¿no? Que me gustaría que nos compartiera. Hay veces que dices que si yo tengo una manzana y tú tienes otra manzana, Pedro, y yo te doy mi manzana y tú me das tu manzana, pues tú tienes una manzana y yo tengo una manzana, ¿no? Sin embargo, si tú me das una idea y yo te doy una idea, de repente tú tienes dos ideas y yo tengo dos ideas, ¿no? ¿Qué de importante es la generosidad en el liderazgo? Qué bueno. Wow, fíjate, no había escuchado, ¿no? esta reflexión sobre las ideas, ¿no? Y algo también curioso me parece es que una idea no sirve de nada si no hago algo con ella, ¿no? Y el poder, yo creo que el concepto también y además esto lo comentas tú mucho, ¿no? Una frase que me encanta
tuya y es que hay que ser generoso hasta que duela, ¿no? Esto se ve mucho cuando estamos en un restaurante, ¿no? Y cuando queremos ser generosos con el camarero o la camarera, cuando ya empiezas a poner monedas, bueno, o billetes según el país en el que estés, ¿no? Y de repente hay un momento que ya te empieza a doler un poco el bolsillo, ¿no? Y ese es el punto donde sabes que ya estás siendo generoso, cuando duele de verdad, ¿no? Yo creo que lo comentaba hace poco, ¿no? Un compañero, lo de que cuando das, recibes. Yo no sé si siempre que das, recibes. Tampoco sé si siempre que das, recibes del mismo. Lo que sé es que la sensación de dar, y este ejemplo en el libro lo vemos, por ejemplo, con el voluntariado. Egoístamente, ser generoso te beneficia. ¿Vale? Ser generoso te beneficia en el punto de que estás trabajando. Primero, te sientes mejor porque estás ayudando. Podemos pensar todo, hemos pensado en un verano que hacíamos en verano de pequeños, ¿no? Podéis pensar ahora en situaciones donde habéis ayudado a alguien, esa huella que se genera en esa persona probablemente incluso nos ayuda a cambiar la relación que tenemos con ellas, ¿no? Y yo sí creo mucho en generar este tipo de conexiones. No va tanto más hacia los contactos, sino hacia, en vez de networking, a mí me gusta llamarlo netfriending, ¿no? Cuando eres generoso, y fijaos aquí con Noemí, por ejemplo, que es un ejemplo increíble de generosidad, la cantidad de cosas maravillosas que suceden, ¿no? Pero es importante que cualquier idea que yo tenga, que no la comparta o que no haga una acción, ¿de qué me sirve? ¿Verdad? Al final es una idea que va a morir y qué pena también que queden esas ideas en el tintero, ¿no? Así que, y Álvaro, y súper agradecido de compartir este rato contigo, que eres para mí una inspiración y un modelo del que aprender. Yo tengo más preguntas, ¿eh? A lo mejor te hago yo alguna. Mi siguiente pregunta es, ¿por qué crees tú, Pedro, que los mejores líderes jamás se ven como líderes? Seguramente porque tienen un rasgo que es un poco como esos superpoderes que no se ven, ¿no? Y es la humildad. Pero la humildad de verdad, no la humildad que la dices y ya quedas bien, ¿no? Como yo creo que cuando una persona habla de la humildad ya no está siendo humilde, ¿no? Es muy difícil, sobre todo, hablar en primera persona o incluso hablar de ese rasgo, ¿no? Y seguramente el modelo de líder de hace 20 años no pensaba o no ejercía tanto la humildad, lo voy a cambiar, no era tan importante ejercerla como ahora, en una sociedad en la que yo creo que todos los que están formando parte de un equipo necesitan sentirse identificados con ese líder. Nosotros, por ejemplo, que hemos trabajado en deporte, hemos visto ejemplos de futbolistas que, habiéndolo logrado todo, cuando hemos organizado un evento, han sido los primeros que se han puesto a ayudarnos, que se han puesto a mover cajas, que han ofrecido su ayuda. Pero también hemos visto ejemplos de futbolistas, y no hace falta ser famoso ni futbolista, de compañeros que cuando no están delante de las cámaras o en un escenario o en una clase o cuando están en privado, realmente notas una diferencia. Entonces yo creo que la clave de esas personas es que la diferencia entre su faceta pública y su faceta privada sea la menor posible. Nadie es igual ahora que cuando se apague la cámara. Nadie. Pero cuanta menor diferencia haya, creo que un mayor o mejor liderazgo vamos a desarrollar. Pero bueno, pienso en alto. Y la última pregunta que todos nos estamos haciendo, ¿cuál es el secreto para que a las 12:20 de la madrugada tengas ese cutis y esa cara tan estupenda, Pedro? Bueno, pues es una crema de Nivea que me compré la semana pasada porque dije, voy a cambiar ya de dígito pronto y hay que empezar a echarse una crema. No es un serum de noche, no llego al nivel de otros, pero recomendaciones casi propias, ¿no? Quizá tiene que ver con la autoestima. Y como bien comenta, ¿no? Además de eso, es resiliente sin duda, ¿no? El propio Pedro dice, vamos a hablar de la personalidad resistente, la ingeniosidad y el optimismo. Entonces, seguramente esos tres factores son lo que lo hace que se vea mejor que los que estamos en una hora normal aquí. Gracias a todos. Noemí, te pediría abrir la ronda de preguntas y respuestas para que puedan, quienes hoy nos acompañan, intercambiar algunos comentarios con el autor y con los comentaristas. Y os he vuelto a dejar el enlace ahora mismo, aunque hay bastantes preguntas, así que
Échate un poquito más de crema en las ojeras, Pedro, que tienes un ratito Venga, ahora venga. para contestar. Vamos a compartir. A ver qué tenemos por aquí. ¿Veis mi pantalla bien? ¿Sí? Bueno, aquí tenemos... Voy a ir marcando algunas así más grandes. Y, por ejemplo, tenemos aquí en tu capítulo 6, mencionas esta frase: yo soy yo y mis emociones. ¿Por qué lo relacionas con el liderazgo? Hay una... Ay, perdón, Noemí, Voy perdón. a atrever a interrumpirte porque te la hice yo. Sí. Ángeles. Qué bueno, muchas gracias. Bueno, es una frase que hago una, digamos, sigo una estructura de una cita muy famosa, ¿no? Del yo soy yo y mis circunstancias, de Ortega y Gasset, y la aplico a las emociones. Bueno, es que nuestras circunstancias tienen emociones también. Es que al final, y de hecho tiene mucho que ver con... Fijaos, cuando hablamos de cualquier aspecto que sea emociones, pensamos que estamos hablando de cosas blandas, ¿no? Y lo que estamos viendo es que es una manera de ayudarnos a conectar con la gente. Nos han pasado situaciones a todos. A mí, por ejemplo, en un trabajo, una persona que reconocía abiertamente pues que no tenía empatía y lo decía abiertamente y no pasa nada. Reconocer las emociones es el primer punto para poder hacer algo con ellas, ¿no? Y yo creo que estamos un poco encorsetados, ¿no? Que pensamos que es como que vamos a mostrar una parte demasiado vulnerable. Bueno, yo creo que de hecho esto es parte de la generación de relaciones. Es cuando yo me abro ante ti, me destrozo o me abro de tal manera que pese a hacerlo, esto no me vuelva en contra, ¿no? Me permita tener una conexión contigo. En otras palabras, es mucho más fácil conectar con alguien que se muestra humano que con alguien que se muestra perfecto, ¿verdad? Y las dos cosas pueden convivir. ¿Por qué ponemos más foco en no cometer errores que en mostrarnos como somos, ¿no? Y por eso creo que ese yo y esas emociones van totalmente relacionadas. Cuanto más me conozca, es mucho más fácil que impacte en los demás. Pero es que si yo no me conozco, no puedo impactar en los demás. Me va a costar muchísimo. Muchas gracias. A ti, muchas gracias. Muy bien. Bueno, ha sido buena idea eso. De esa es mi pregunta. Si tenéis que hacer alguna puntualización interesante. A ver, otra por aquí. Las voy a poner un poco aleatorias. ¿Cómo estar preparados para aceptar o adoptar el éxito público que no era tu objetivo original, pero cómo estás actuando como líder, lo obtienes y te sientes responsable de no caer? Yo creo que cuando los pasos que se van dando son paulatinos, es mucho más fácil adaptarte a un escenario nuevo. Cuando, por ejemplo, nos ha pasado ahora con la situación de COVID, que hemos pasado de estar en la calle a estar en casa, y eso mentalmente, emocionalmente nos ha costado mucho. Alguien que de repente gane la lotería y se vuelva rico, alguien que de repente se haga famoso de un día para otro. Entiendo que esa gestión tiene que ser mucho más difícil que cualquier cambio que sea mucho más paulatino. Al final, yo me dedico a lo mismo que hace un tiempo. Al final es a compartir, a aterrizar, a compartir ideas, intentando que puedan ser divulgadas, y lo que van cambiando son los escenarios. Hace poco más de un año me tocó abrir una graduación, ¿no? En un evento formal en el Bernabéu con 1.500 personas y me preguntaba a un compañero: ¿estás loco? Me decía, ¿no? Yo no lo hago, no lo haría nunca, estás loco. Y yo le decía, pues la verdad que a mí me apetece, porque en ese momento consideraba que era un nuevo reto, ¿no? Creo que lo importante es que cada vez subamos nuestro listón, ya sea por trabajar de cara al público o simplemente hacer cosas más difíciles, ¿no? Cuando la situación se vuelve fácil, al final eso nos motiva, ¿no? Entonces yo creo que necesitamos ese punto del reto. Y a mí lo que me gusta es pues retarme a cosas más, no sé si más difíciles, pero me encantan los retos. Muy bien, muchas gracias. Vamos a ver por aquí, por ejemplo, en mis mejores experiencias de crecimiento profesional, lo que ayudó a que explotara el crecimiento fue delegar y confiar. ¿Cuál es tu opinión sobre estos dos puntos como desafíos de un líder? Wow, creo que has tocado, la persona que ha hecho la pregunta, no sé quién ha sido, ha tocado dos puntos, además que tienen todo que ver con toda la charla que llevamos hablando, ¿no? ¿Cómo era la delegación de tareas, de funciones, de responsabilidades hace 30 años? ¿Cómo lo es ahora, ¿no? ¿Cómo trabajamos para confiar? Yo creo que lo de la confianza es un campo
muy complicado porque muchas veces, como decía antes, es binario, o la tienes o no la tienes. No se puede confiar en tu pareja al 50%, ¿no? ¿Eso qué significa? ¿Se puede confiar en un compañero, una compañera, en un socio a la mitad? Yo creo que no, ¿no? Lo que sí se puede hacer es entender que cuando me venga la situación de no confiar, la parte un poquito, la postergue, porque los miedos nos van a venir a todos, ¿no? Detrás de esa desconfianza, pues seguramente tiene mucho que ver con nuestra propia historia de vida, ¿no? Si una vez me fueron infiel, es mucho, mucho más probable que me cueste confiar en la siguiente persona. Pero la siguiente persona no tiene culpa, ¿verdad? Claro, al final el que lo tiene que trabajar soy yo. Entonces yo creo que hay un punto de cómo yo tomo las riendas de ese entrenamiento, ¿no? ¿Delegar cuesta? Claro, porque nadie hace las cosas como nosotros. Claro que cuesta. Pero muchas veces lo hemos visto. Si estamos haciendo hoy cosas más difíciles que hace 10 años, es porque hemos delegado. Hemos delegado a alguien algo. Muy bien, Pedro. A ver, vamos a ver por aquí si hay alguna pregunta así con mala, pero creo que son todas con buena intención. También hay para otros, ¿eh? Sí, he visto por ahí que había para algunos, así que estad atentos. Pensando en líderes disruptivos, ¿cómo distinguir en habilidades y aptitudes de un Hitler a un Mandela o de un rockstar, ahora influencer, líder de jóvenes? ¿Todos son buenos líderes? ¿Cómo los Pues, distinguimos? sí, bueno, fíjate, yo por ejemplo, cuidado con qué imagen sacamos del líder. A mí me gusta más que hablemos de rasgos de liderazgo. Por ejemplo, Hitler, el 100% de lo que hacía Hitler era malo, me pregunto, y el 100% de lo que hacía Mandela era bueno. Yo de Hitler no lo sé, pero de Mandela sí sé que había muchas cosas que no eran precisamente ejemplo de inspiración y que no eran precisamente un ejemplo de liderazgo. Sin embargo, él ha pasado a la historia como uno de los mejores líderes. Pero los que habéis, no sé si habéis podido investigar cosas sobre su vida, era una persona que a nivel profesional era un 10, pero a nivel personal era un desastre. O sea, estaba totalmente desequilibrado, ¿no? Entonces, bueno, para mí lo importante no es que tengamos personas referentes, sino que de ciertas personas aprendamos ciertas cosas. Para mí eso es lo importante. Ahora, ¿fue un influencer y disruptivo? Por supuesto. ¿Cómo lo hizo? Llevándose bien con el enemigo, ¿no? ¿Y cómo se traduciría esto hoy en día? Entendiéndose bien pues con el que no piensa como él, ¿no? Requiere mucha generosidad, como decía antes Álvaro, que lo primero que hagas cuando te nombran presidente es contar con la gente que estaba antes. Porque cuando llegamos a una empresa, parece que, o a un sitio, que lo primero que tenemos que hacer es que se note que hemos llegado, cambiar cosas, ¿no? Y fijaos, clave del éxito de Mandela, o en el deporte el éxito de Del Bosque con España, es que cambiaron lo justo. ¿Hay que cambiar cosas? Sí, pero lo justo, ¿no? Por aquí nos vamos. En tu experiencia, ¿qué tanto está trabajado el manejo de las emociones en estos mejores líderes que han identificado y se han identificado cambios entre hombres y mujeres rompiendo con los estereotipos de género? No, fíjate, no he hecho investigación en cuanto a sacar, por ejemplo, de la tesis doctoral que hice, seguramente se puede extraer porque había una muestra de hombres y mujeres. No he investigado esa parte, puede ser interesante ahora. Además, me han dado una idea ahora para hacer alguna investigación. Pero sí que creo que es interesante ver que seguramente lo que hemos hecho hasta ahora, incluso con estudios, ¿no? Ahora, por ejemplo, con estudios de género, tenemos que estar constantemente investigando porque de un año para otro, por ejemplo, el lenguaje cambia. Hace un año el lenguaje era un año solo, ¿eh? Era mucho menos inclusivo que ahora. Yo esto lo veo cuando hablo, por ejemplo, con mi ahijado que tiene 24 años. Y él muchas veces me corrige a mí y me enseña. Yo creo que eso es lo importante, ¿no? Que con qué perfiles nos rodeamos, y igual a nivel emocional. Y volviendo a la pregunta, creo que muchos de estos líderes no han sido conscientes, no lo han entrenado conscientemente, pero lo han entrenado. Por ejemplo, declarar que no sabían algo, pedir ayuda cuando lo necesitaban. Estos son rasgos al final, estos son entrenamientos útiles, ¿no? Me ficha un club grande, una empresa, o voy a un cambio de una organización y lo primero que hago es preguntar y decir que aquello que no sé, ¿no? No crearme un escudo. Así que yo creo que eso es un rasgo muy interesante que
sí estamos viendo ahora. A ver, ¿qué tenemos por aquí arriba? Que he dejado yo esto pausado. Un segundito. Perdón, que hemos vuelto hacia atrás. Un momentito. Esto para causar así como, si no falla Zoom, fallará esto. A ver. Nada, si no pasa nada, yo cuento algo y ya está. No. Espera. No me libro, ¿no? No te libras. Voy a hacer un Nada, truco. Así. Qué bien Sale que haya tanta pregunta. quito la foto y ya vuelven a aparecer las preguntas. Ujú. Aquí todo. Vale, vamos a ver. Tenemos por aquí para Juan una preguntita que tenía que ver con, ay, se me ha ido, con que en México había muchos líderes jóvenes que están emergiendo y muchos son emprendedores. Algunos son sociales, como los del libro. Ay, perdonadme, que se me va. Como los del libro que coordinaste. No quiere ser contestada. No quiere. ¿Tú crees que ellos pueden ser una fuerza real de cambio? A ver si consigo rescatarla. Está buena. Me encanta la pregunta y para mí la respuesta es que sí, yo no creo que haya otra forma de generar cambio. O sea, en realidad, mira, lo que siempre hablo con los jóvenes, y de hecho creo que a partir de ahora me voy a llevar como input para mis pláticas, o sea, este perfil de líder que me viene muy bueno, que yo no había nunca como aterrizado una radiografía de liderazgo como la que propone Pedro. Pero lo que yo siempre le transmito a la gente joven es... Ahí el micro ahí, sí. Ahí se me muteó. ¿Sí oyeron lo que dije antes o no? Sí. Ya. Imagínate, si no, bueno, pero lo que le digo a la gente con la que hablo es, para mí hay dos preguntas claves, ¿no? Uno, queremos generar un cambio. Creemos que nuestro país, queremos que nuestra comunidad, nuestra ciudad puede ser mejor, nos gustaría que fuera mejor. Y la otra, todo el mundo responde que sí. Yo no creo que nadie esté conectado ahorita a las 5:30 de la tarde o a las 12:30 de los que están en España, si no creen realmente si no quisieran que las cosas fueran mejores. Queremos ser mejores líderes para que las cosas sean mejor. Y la segunda pregunta que les hago es, ¿quieres ser parte de la construcción de ese mejor país, de esa mejor comunidad, ¿no? Y ahí también, cuesta pensarla un poquito más, pero la respuesta acaba siendo sí. Y lo que yo les explico es, y de hecho pues lo tengo acá tan claro que lo tengo acá grabado y me lo tengo tatuado, ¿no? O sea, al final del día, el cambio no va a venir solito. El cambio viene de que nosotros lo construyamos. Y siempre hay dos opciones. Cuando empezó la pandemia, le decía a mi equipo y lo empecé a transmitir en mis canales, también a mi comunidad, una opción es quedarte de brazos cruzados y esperar a que venga alguien más a resolver las cosas, ¿no? Que el gobierno haga, que las grandes empresas den, que venga alguien y me diga qué hacer y que me diga cómo va a salir y que me saque de la crisis. Y eso es para la pandemia, pero en realidad aplica a todas las crisis y todos los problemas que tenemos actualmente. La otra postura es, pues, tomar acción tú mismo, tú misma y hacer ese cambio. Y la única forma la única de las dos que yo conozco que funciona es, pues, tomar acción. La gente, los líderes son los que toman acción y hacen que las cosas cambien. Las cosas no cambian solitas. Entonces, además, los líderes son los que deciden cómo van a cambiar las cosas. No nada más son los que hacen que las cosas cambien, son los que deciden son los que deciden que las cosas cambien. Eso es hay un autor que me encanta que se llama Tim Ferriss, que él dice que hay muy poquita gente siendo líder porque muy poquita gente se anima a ser líder. Muy poquita gente se anima a aventarse el clavado, ¿no? Y no sé qué opines de esto, Pedro, pero para mí al final del día, de hecho, es de las primeras líneas, de los primeros aprendizajes que vienen en el libro, ¿no? O sea, en el tema de autoeficacia, la gente que cree que no
tiene la capacidad de lograr algo, no actúa. Y la gente que cree que sí tiene la capacidad de lograrlo, toma acción. Y por ende, no siempre lo logra, pero tiene mayores probabilidades. Entonces, pues yo, o sea, la respuesta a la pregunta concreta es sí. Sí creo que los líderes son los que tienen la posibilidad de cambiarlo. Pero más allá de eso es, si no son esos líderes, pues no hay quien. Porque las cosas no cambian por sí solitas, por arte de magia o por buenas intenciones. Entonces, tomar acción para mí se vuelve una de las cosas más importantes del liderazgo y quien de aquí hace todo el sentido, la versión al riesgo de aquí hace todo el sentido. O sea, la gente que está dispuesta a enfrentarse a todo esto y que le pierde el miedo, la propensión al riesgo, perdón, no la aversión. La gente que está buscando formas de resolver problemas, ¿no? La gente que está ahí todo el día en poco es la que hace el cambio. Por eso te digo que es tan atinado estos 8 elementos, porque pues yo lo que les digo siempre es, ustedes tienen el potencial, no les digo en qué trabajar para desarrollar ese potencial, y me encanta cómo se complementa, cómo complementa esto que nos das ahora con el libro al mensaje que todo el tiempo yo le estoy dando a la gente, ¿no? Muchas gracias, Juan. Quedan 3 preguntitas por aquí, una en el chat también, y hay una que nos atrae especialmente, a Angélica y a mí. Habla de, a nosotros como vendedores profesionales nos cuestionan muy a menudo que si el vendedor nace o se hace. Para ti, Pedro, el preguntón, ¿el líder nace o se hace? Bueno, pues fíjate que esta pregunta para mí es fácil de responder porque al menos la ciencia nos ayuda. Y la ciencia y la investigación dice que se hace totalmente. Es decir, hay rasgos de la personalidad, como el temperamento, que tienen un componente genético, pero cuando hablamos de liderazgo estamos hablando de hacer, justo lo que hablaba antes Juan. En el libro, por ejemplo, podrán ver, y si quieres explorar un poco más sobre investigación, tanto la parte cuantitativa, personas que han generado proyectos, yo hice un estudio sobre las familias, quiénes eran, por ejemplo, hijos de emprendedores, y sí es cierto que hay más, por ejemplo, no tanto líderes, pero sí emprendedores, hijos de padres emprendedores, pero no es por un tema genético, sino porque lo han visto en su casa, por tanto, se están haciendo, no han nacido así, ¿no? Ese componente. Y luego, además, estuve entrevistando para el libro a líderes de distintas organizaciones y además, de hecho, había un requisito para mí, es que tenían que tener impacto social, porque si no, como hemos dicho antes, ¿no? Lo comenta Juan, no los metemos en este saco de líderes, y coincidían en que lo más importante había sido lo que habían hecho en los primeros años de vida. ¿En qué sentido? ¿Qué actividades fuera de clase habían hecho de voluntariado? ¿De qué proyectos habían creado? Si animamos a los jóvenes a crear proyectos desde pequeños, va a ser mucho más fácil que se conviertan en los líderes que queremos tener de mayores. Mira, pensaba yo que iba a ser más difícil, pero muy buena respuesta. Habrá otro estudio que diga lo contrario, también os lo digo. Bueno, no sé, yo ya me quedo con eso. Bueno, tenemos por ahí, ¿cuál de las claves, de las 8 claves del libro, es la que más necesitan trabajar los líderes a los que has acompañado en tu vida profesional? ¿Qué cosa concreta has visto más repetitiva? Wow. Yo creo que hay una que no está explícitamente, pero sí implícitamente, y es la escucha. Diría que de las 8, la que más tienen que entrenar es la empatía. ¿Pero por qué? Porque es la más difícil. Yo creo que la empatía es el rasgo muy, diría, fundamental para que los otros 7 tengan sentido. Si los otros 7 no valen de nada si no trabajamos la empatía. Pero es difícil porque, imaginémonos, trabajamos de manera empática y todo el mundo piensa que sí. Pero ahora piensa en una persona que te caiga muy mal, una persona que no te guste para nada. ¡Wow! Tener empatía con esa persona ya no es tan fácil, ¿verdad? Ya cuesta un poquito más, ¿no? Para mí, si queremos desarrollarnos profesional y personalmente, debemos entrenarla y, como dicen en inglés, el fake it till you make it. Es decir, esto es una cuestión de, ante una persona desconocida, ¿me muestro con confianza o sin confianza? ¿Le ayudo o no le ayudo? ¿Me intereso? Una herramienta muy útil es la pregunta. Para ser empático, lo primero es preguntar. Yo, por ejemplo, puedo haber alguien que esté en una charla y esté bostezando, pero si luego me acerco y le pregunto cualquier cosa, a lo mejor me acaba contando que estuvo toda la noche sin dormir porque acaba de ser padre o madre, ¿no?
me ayuda el interesarme por la persona. Es decir, yo no puedo ser empático si no conozco. Y ese es el primer punto. Y creo que muchos líderes, o jefes, en este caso, a lo mejor no los meteremos en líderes, y además me meto también allí, muchos, todos, no lo entrenamos lo suficiente. Y la empatía no es una cosa que tienes o no tienes. Yo puedo tener empatía ahora con vosotros y luego no tenerla con mi mujer o con mis hijos, porque somos humanos, ¿verdad? Pero lo importante es que sea consciente de que tengo que entrenarlo. Para mí esa es la clave. Bueno, por aquí una facilita, Pedro, para ser respetuosos con el tiempo. ¿Cuánto tiempo tardaste en escribir el libro? Muy bien. El libro tiene, sí, bueno, esta es fácil. El libro tiene 10 años de anotaciones. Estuve 10 años trabajando con clientes y anotando situaciones del trabajo. Luego tiene 4 años y medio del doctorado y luego tiene un verano de escritura. Entonces, lo que más tiempo obviamente me llevó fue toda la parte de investigación. Pero escribir el libro me llevó un verano. Y literalmente me levantaba a las 7 de la mañana, escribía 2 horas, pasaba todo el día con la familia y luego escribía de nuevo 1 hora por la noche y al día siguiente otras 2 horas. Y así estuve. En estado de flow, como diría Mihail Csikszentmihalyi. A ver si rescato alguna, porque van apareciendo algunas más. Y creo que te voy a hacer esta y la que estaba en el chat, y luego si alguien se quiere ir o si nos quedamos todos, tú sigues respondiendo. Pero yo estoy con el tiempo. Pedro, lo que mencionabas de yo soy yo y mis circunstancias, sabemos que todos partimos de una historia de vida diferente, la que nos forja. ¿Cómo hacemos para que las experiencias no tan buenas las trabajemos para ser mejores líderes? ¿Qué hacemos? Claro. Bueno, fijaos, mi perspectiva es que depende también de qué nos haya pasado. Por ejemplo, si tenemos un trauma, va a ser muy difícil que tomemos el lado bueno de ese trauma, ¿verdad? Pero si estamos hablando de situaciones que hayan sido difíciles, para mí, fíjate, no hay nada más placentero que romper los pronósticos. No hay nada más placentero que demostrar a los demás, pero sobre todo a mí, que podemos generar cambios con independencia de dónde hemos nacido. Yo tengo un amigo que es una eminencia, que nació en una familia muy humilde, en un pueblo muy humilde, y que, bueno, pues pese a su contexto, él se empeñó en poder ejercer su futuro soñado, y era pues formarse, crear una familia, tener experiencias internacionales, y lo ha conseguido. Y venía de un entorno bastante desestructurado, ¿no? Creo que lo importante, y de hecho lo hablamos con el concepto de liderar es mejorar a los que nos rodean. Las situaciones complicadas que nos han pasado pueden servirme si entiendo que puedo ayudar a otras personas a no pasar por las mismas, ¿vale? A generar ese efecto cadena. Y eso para mí es un motor muy, muy, muy poderoso. Me recuerda mucho, estaba buscando mi capítulo favorito, en el capítulo 5, esa primera frase que la tengo como empezar perdiendo no es perder. Y para mí yo creo que fue abrir el libro, ver eso y decir, uff, madre mía, como dicen, tuché directamente. Y yo creo que es muy interesante. Si os parece, había una pregunta en el chat y así nos vemos las caras un poco. Había una pregunta en el chat y si a alguien le apetece preguntar algo más, te digo que estaba por aquí. Era Laura la que preguntaba y decía que comentases, por favor, en relación a ser líder versus líder perfecto, ser perfecto. No sé si está Laura por ahí conectada, por si quiere comentar algo más. Y si no, ¿ser un líder perfecto? ¿sí? La relación entre ser líder y ser perfecto. Okay. No sé si, bueno, mi perspectiva. La perfección, ¿cómo veo yo la perfección? Hay personas que la ven como un ideal y hay personas que la ven como una barrera porque como la perfección no existe, lo único que te hace es frustrarte. Pues yo la veo como los grises, como algo entre medias. ¿Qué es lo que a mí me gusta de la perfección? Que te obliga a mejorar. Que te pone un listón que sabes que no vas a llegar, pero aunque no llegues, vas a estar mucho más alto que como estabas el año pasado. Y para mí la clave está en la comparación. No en compararme con el otro, sino en compararme con mi versión del año pasado. Si mi listón está en la perfección, voy a intentar mejorar y le voy a poner foco en la calidad. Y a mí, ese es para mí el mensaje más importante. Sabiendo que no va a ser perfecto, no pasa nada por intentar que lo sea.
Ahora, ¿cómo vivo yo cuando no sale perfecto? ¿Cómo vivo yo cuando no sale como yo había esperado, ¿no? Si yo no espero que salga perfecto, compremos la perfección. Ahora, si pongo la perfección como la única vía posible para quedarme satisfecho, creo que ahí es donde genera mucha frustración. Estaba pendiente del chat porque nos había dejado Benjamín Alberto otra cosilla en Menti, que la comparto contigo para que no se nos olvide, que además Benjamín te ha dejado ya 4. Basado en algunas respuestas de Pedro, ¿puede haber malas personas pero buenos líderes? Que sean buenos líderes. Y me refiero a cuando hablábamos antes de Mandela y de Hitler, por ejemplo. Seguro que los compañeros tienen mucho que aportar. Yo creo que, no, fíjate, yo creo que no existen las malas personas, pero existen las personas con comportamientos malos repetidos, ¿no? Malo 100%, creo que de cualquier persona. Imaginad un jefe o una jefa malos que hayas tenido, ¿vale? Imaginadlos. Todo lo que hicisteis con ellos, todo lo que mostraron era malo, porque yo creo que esas personas nos enseñan cosas buenas también. No solo esto de que te enseñan lo que no querías hacer tú, no, sino que también tenían cosas buenas. Ahora, hay personas que parece que se han alineado los astros y se les juntan una serie de comportamientos que nos hacen definirlos como personas malas. Pero casualmente aquí no hay nadie. Qué bueno Son otros que están por ahí en otro lado, ¿no? No sé. ¿Qué pensáis? ¿Qué pensáis los demás? Yo creo que lo podemos... Con Pedro no se puede quedar un día para insultar a alguien ni nada, porque siempre él ve el lado bueno de esa persona y siempre... Bueno, como dice Álvaro, todos tenemos un lado oscuro. Yo siempre digo que todos tenemos una cara B, para los que ya tenemos unos años, porque alguno más joven no entiende lo de la cara A y la cara B. Porque todavía no se le ha activado la B, a lo mejor. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más. Miro el chat que había por aquí. Si hay alguna cosilla que queráis comentar, ¿alguien más? Sobre las intervenciones de Pedro o alguno de los demás ponentes. Y si no, pues simplemente agradeceros que habéis estado dejándonos preguntas súper interesantes, que bueno, que llevamos un buen ratito hablando de esto, pero ha sido una charla muy enriquecedora con muchos puntos de vista. Yo creo que no solo maravillosos, sino muy profesionales y muy profundos, que hablan desde la experiencia y yo creo que eso es lo más importante y también poder teneros aquí cerca. Al final es mucho más bonito y más cercano que leer el libro, que el libro también está bien, pero bueno, cuando le pones cara a esas personas que están detrás, yo creo que es mucho más bonito. Así que cerramos las preguntas y os paso de nuevo el cierre. Muchas gracias, Noemí. Angélica, todo tuyo. Y gracias a todos. Muchas gracias, Noemí. Y bueno, además de agradecerles de haber disfrutado de este momento, invitarlos a que lean el libro por una parte, pero otra yo me quedo con una frase, además, porque Noemí me la ganó, entonces dije, ¿qué otra frase me impactó, verdad? Finalmente el libro, y es que el contexto con el que nos hemos crecido y hemos desarrollado importa, pero lo que hace todavía nuestra actitud para mejorarlo importa más. Entonces, yo creo que invito a todos los que estamos aquí a leer, y a quienes ya lo leímos, vamos a releer el libro, porque finalmente es una guía donde de una manera muy generosa, como decía el propio Álvaro, Pedro nos ha compartido su experiencia, pero además una visión diferente de lo que es el poder ser líder. No sé, Pedro, ¿alguna idea para cerrar? Wow, pues una idea me viene una palabra y es agradecimiento, ¿no? Es poder compartir, cuando hablamos, ¿no?, sobre esta posibilidad de presentar el libro, iba a ser presencial y obviamente iba a ser allí, y esto es un plan C también, diría, ¿no? Y a mí es un plan C que me encanta. Así que creo que a veces los planes B y C nos pueden sorprender mucho y muy positivamente. Así que siento un profundo sentimiento de agradecimiento de estar mucho más cerca de todos vosotros y la verdad que feliz también de poder seguir compartiendo este tipo de reflexiones en otros foros y en otros espacios que seguro lo va a ver porque también tenemos las redes sociales para facilitarlo. Y muchas gracias, Angélica, y a todo el equipo del Grupo COI por hacer posible este día tan especial.
No, muchas gracias a todos y a los ponentes y a todos quienes nos invitaron. Gracias y invitarlos a que lean el libro. Ya quienes vivimos en México, bueno, Pedro ya me hizo favor de mandarme un buen paquete de libros, entonces quien lo quiera me escribe y encantado de la vida se los hacemos llegar, ¿no? Muchas gracias. Mil Que estén gracias. muy bien. Mil gracias a todos. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Pedro, Abrazos Noemí. a todos. Angélica, muchas Abrazos, gracias. Pedro. Gracias, Pedro, gracias.